Hola, ¿cómo están chicos? Hoy continuando con la saga de videos de teorías y modelos atómicos, continuamos con los modelos atómicos y esta vez con el modelo llamado Sistema Planetario en Miniatura. Este modelo fue propuesto por Ernest Rutherford. Aquí tenemos su imagen. Ernest Rutherford propone este modelo luego de descubrir al protón y al núcleo en su experimento con la lámina de oro. A partir de ello, él, para poder explicar cómo era un átomo, realiza los siguientes postulados. En primer lugar, dice que el núcleo es de carga positiva por la presencia de los protones. Además, los electrones debían estar girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. También dijo que casi la totalidad de la masa atómica se encontraba en el núcleo atómico, es decir, el 99,99% de la masa del átomo se encuentra en ese núcleo, a pesar de que el diámetro del átomo es 10.000 veces mayor al diámetro del núcleo. Más o menos para poder entender esta diferencia de tamaños, imagínate llevando una canica, ¿sí? Esas bolitas con las que antes jugabas, y la colocas en medio de un estadio. Entonces, el estadio representaría el tamaño o volumen del átomo, mientras que la canica representaría el tamaño o volumen del núcleo. Así de diferencia de tamaño hay entre el núcleo y el átomo. Además, a Rutherford le preguntaron cómo es posible que el electrón se mantenga siempre a una misma distancia del núcleo. Y él contestó de esta manera. Dijo que el electrón sentía una cierta atracción con el núcleo por tener cargas opuestas. A eso le llamó fuerza centrípeta. Pero además existía una fuerza centrífuga que era contraria. Esta fuerza centrífuga era provocada por su velocidad tangencial. Entonces decía él que la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga debían ser iguales, y es por eso que el electrón siempre se encontraba a una misma distancia del núcleo, en órbitas circulares. Ahora explicaremos cómo es que Rutherford descubre el protón y el núcleo atómico. Eso lo realizará a partir del experimento con la lámina de oro. Pero ¿cuál era el contexto que llevó a que Rutherford se dedicara a esta tarea? Muy bien, lo que sucedía era que al modelo de Thomson, Joseph Thomson, no le habían tomado mucha atención, ya que consideraban que los cuerpos no podían ser sólidos si es que estaban formados por un átomo que no era macizo. Es por ello que le apodaron el budín de pasas a este modelo, en son de burla. A Rutherford le molestó mucho esto, así que decidió dedicarse a demostrar que el modelo atómico de su maestro Thomson era el correcto. Para poder demostrar que el átomo no es macizo, que es una especie de nube espesa, voy a dispararle un proyectil a ese átomo y ese proyectil deberá cruzar a través del átomo sin ningún problema. Y decidió utilizar unas partículas ya conocidas en ese tiempo, las partículas alfa, que son núcleos de helio. Estas partículas son emitidas por material radiactivo, así que él utilizó una caja de plomo al cual le hizo un orificio muy pequeño y dentro colocó un material radiactivo, en este caso el polonio. Luego dijo, ya tengo mi cañón de partículas, ahora necesito dispararle un átomo. Pero en aquellos tiempos no era posible manipular los átomos de manera individual. Lo único que podía colocar frente a este cañón era un cuerpo. Así que él pensó que si disparaba un cuerpo, este por su grosor, por su espesor, terminaría deteniendo a la partícula alfa. Entonces dijo, voy a tener que utilizar un cuerpo muy delgado, lo más delgado posible. Se le ocurrió utilizar el oro, ya que el oro es el metal más maleable de todos. Él utilizó una lámina de oro muy delgada, una lámina casi transparente de oro. Apuntó su cañón de partículas alfa hacia la lámina de oro. El problema que ahora se va a suscitar es que las partículas alfa son muy pequeñas y al cruzar a través de la lámina de oro hacia el otro lado, Rutherford no va a poder notar cuando crucen estas partículas. Soluciona este problema colocando detrás de la lámina de oro una pantalla fluorescente para que cuando las partículas logren pasar a través de la lámina de oro, choquen con esta pantalla y se emitan pequeños chispazos donde choquen las partículas alfa.
Ahora sí, él apunta su cañón y empieza a disparar partículas alfa contra la lámina de oro. Y lo que él observa es lo siguiente: las partículas empiezan a chocar contra las láminas, pero se va a percatar que hay muchas partículas que chocan y rebotan inclusive hacia el origen de estas partículas, que él no sabía por qué sucedía esto, qué es lo que había pasado, cómo es posible que haya partículas que reboten y otras que logren cruzar a través de la lámina de oro. No lo podía creer. Lo único que se le ocurrió pensar es lo siguiente: él pensó que el átomo estaba conformado por un núcleo muy pequeño, muy macizo de carga positiva y una zona vacía a su alrededor. Entonces las partículas alfas deberían estar cruzando a través de esos espacios vacíos alrededor del núcleo, mientras que otras partículas alfa estaban chocando contra el núcleo y rebotando, haciendo que su trayectoria cambie. Eso es lo que pensó. A partir de ello es que él postula su modelo llamado sistema planetario miniatura, ¿no? Donde el átomo tiene un núcleo central muy pequeño y una nube electrónica donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo como si fueran los planetas girando alrededor del Sol. Ahí vemos, mira, cómo las partículas alfa están cruzando a través del átomo por la nube electrónica, pero las otras partículas que chocaron con el núcleo se desviaron. Esa fue la idea de nuestro amigo Rutherford. Ahora vamos a explicar cuál fue el error que cometió Rutherford en su modelo atómico. Lo que sucedía es que ya les expliqué que en este tiempo existía la física clásica. ¿Y qué decía la física clásica? Bueno, la física clásica, dentro del electromagnetismo que pertenecía a Maxwell, se decía que las partículas con carga y que presentan aceleración deberían liberar energía. Y si estos electrones liberaban energía, entonces su velocidad tangencial debería disminuir. Y al disminuir la velocidad tangencial, su fuerza centrífuga también debería disminuir y por lo tanto cada vez iba ganando más la fuerza centrípeta, haciendo que el electrón poco a poco se vaya acercando al núcleo en una órbita helicoidal, colapsando con este núcleo. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, la energía perdida que este electrón iba a liberar debería observarse como luces de colores. Finalmente el electrón chocaría con ese núcleo en un tiempo aproximado a 10 a la menos 10 segundos. Aquí tenemos la simulación del error de Rutherford. Mira, tenemos el núcleo atómico y el electrón cerca de él. Entonces este electrón debería girar alrededor de él y al perder energía, que se vería como luces de colores, se iría acercando cada vez al núcleo. Mira, ahí está. Eso es lo que sucedería según la física clásica. Pero lo que sucedía era que los átomos no estaban colapsando. No había una explicación a esto. La física clásica había demostrado que las partículas perdían energía si tenían cierta aceleración. Por otro lado, la propuesta de Rutherford solo era una idea, solo era una hipótesis, pues él nunca había visto el átomo. Es más, hasta ahora nunca se ha visto un átomo por dentro. Entonces, ¿a quién se le va a dar la mayor razón? A la física clásica, que había demostrado sus principios, mientras que al modelo atómico de Rutherford no le quedó otra cosa que hacer una revisión sobre sus postulados porque debía haber un error ahí. Claro que no se encontraría la solución a partir de la física clásica, sino que se tendría que tener ahora una nueva física. Adicionalmente, mencionaremos algo que nos ayudará en el entendimiento de los modelos atómicos posteriores. ¿Qué es esto? Vienen a ser los espectros de emisión atómico. Según la física clásica, ya que la energía viaja de manera continua, los espectros de emisión deberían tener este aspecto. Deberían ser espectros continuos, donde se pueden observar todos los colores desde el violeta hacia el rojo. Sin embargo, esto no era así. Entonces, para poder entender mejor esto, voy a primero explicarte qué es un espectro de emisión. ¿Cómo se obtiene ese espectro de emisión? Lo que se hace es calentar una muestra de una sustancia, es decir, de un elemento en estado gaseoso, hasta que éste emita una determinada luz.
Delante de esta muestra se colocará una rendija, una pared con una rendija, y al otro lado se colocará una placa fotográfica para que pueda captar la luz que es emitida por la muestra del elemento en estado gaseoso. Entonces vamos a calentar esa muestra de gas y veremos qué es lo que pasa luego de un momento que hemos calentado. Él emitirá un cierto destello. Entonces parte de esa luz pasará a través de la rendija y chocará contra la placa fotográfica velándola. Y lo que nosotros observaremos será lo siguiente. En la placa fotográfica, según el elemento químico, se formarán líneas discontinuas, no como se había predicho según la física clásica, que el espectro de emisión atómico debería ser un espectro continuo, sino que era un espectro discontinuo. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿En qué se había equivocado la física clásica? Aquí tenemos un problema. Si la energía viaja de manera continua, debería mostrarse el espectro de emisión atómico de manera continua. Sin embargo, lo que se observa es que los espectros de emisiones atómicos son líneas discontinuas de colores. Hasta aquí nomás dejamos el video, chicos, y entonces en el siguiente video hablaremos acerca de Niels Bohr. Niels Bohr traerá una nueva física que no le pertenece a él, sino le pertenece a otro personaje. Sin embargo, Niels Bohr lo utiliza para poder explicar qué es lo que estaba sucediendo con el átomo de Rutherford, y además con eso se da explicación de los espectros de emisión discontinuos. Bien, chicos, entonces nos vemos en el siguiente video.